Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, Carlitos. Hola ¿Qué más, Juan Milton? Carlos. ¿Qué tal, Juan Hola, Carlos? Hola Juan, Carlos, buenos días. hola Juan Carlos. buen día. ¿Cómo están? Juan Carlos, ¿qué Hola tal? Juan Carlos. Hola. ¿Cómo andan? ¿Con ánimo? Hola, Juanpa, ¿cómo estás? Ando un poco enfermo, así que espero no morir de COVID. Así que si me notan un poco decaído, estoy un poquito enfermo. Bueno, hoy vamos a comenzar la clase hablando de la parte por fin de viento, ¿no? Tanto que habíamos esperado esta parte. La verdad no pensé que nos íbamos a demorar tanto en llegar aquí. Pero bueno, digamos que la idea es que haya quedado claro los conceptos de cargas anteriores. Entonces, como siempre, vamos a arrancar con unas pequeñas sesión de dudas. No sé si de pronto tuvieron dudas, preguntas que les hayan surgido durante estos días pues acerca de los documentos del libro. Por cierto, hay algo, ya vieron que en el curso de D2L, pues están ya puestos los pedazos del libro que debería ser para cada semana. ¿Ya está funcionando eso bien? O sea, porque antes teníamos un problema con la carpeta de deberes que ya lo solucionaron, pero no me han dicho si pueden ver los documentos del libro en la parte de preparación. ¿Sí? ¿Sí están? El libro sí se ve. Creo que para el módulo B solo era cargas, ¿verdad? Sí, o La sea, de entonces sí está subido. sí, son solo cargas. O sea, de aquí tendríamos todavía una semana más, la próxima semana, según la programación. También miraríamos cargas, pero ya, con eso terminamos, ¿sí? Entonces, también estaba lo de los ejemplos. ¿Sí pudieron revisar el documento del ejemplo de cargas que les envié? Es bastante completo, o sea, obviamente para un puente real, cómo se calculan ese tipo de cargas. ¿Sí están? ¿Sí? Sí. Genial, listo. Y no se olviden que en el libro guía, pues al final del capítulo siempre va a haber ejemplos adicionales a lo que yo les subo, ¿sí? O lo que veamos en general. Entonces, ahí son las tres fuentes de información para ir revisando los temas. ¿Listo? Bueno, entonces, hoy vamos a hablar acerca de la parte netamente de las cargas de viento Juan y Carlos, y la carga sísmica. Dime. y el examen ya es la próxima semana también, ¿verdad? Sí, ajá, según la programación es el día martes. O sea, Martes iría hasta pasado. lo que veamos hoy. Claro, hasta lo que veamos hoy. Ujú. Teoría y ejercicios, ¿verdad? Pues de ejercicios, más que todo, no tanto de calcular, sino conceptuales, porque no hemos calculado realmente nada, ¿no? Entonces, este primer examen, pues es de esos que les toca es leer y comprender cosas, ¿no? Leer con la referencia del libro, lo que hemos visto, pero no va a ser mucho de ejercicios, más bien va a ser más teorías, ¿sí? Porque pues el hecho de, por ejemplo, calcular las cargas como tal, es igual, las cargas que hemos visto como tal, pues ya se dan cuenta que son muy fáciles, o sea, no es nada más que de concepto, ¿sí? ¿Qué pasa si el puente es corto? ¿Cómo se calcula la carga de frenado? ¿Qué pasa si yo tengo dos carriles en un sentido y uno en el otro? ¿Cómo varía eso en el cálculo de la fuerza de frenado o en el cálculo de la fuerza centrífuga? Cosas así, ¿no? No creo que sea algo de que se asusten, ¿no? Ahora, pues, como he cambiado un poco el esquema del curso este semestre, pues para acoplarme a lo que es el libro, pues no les podría valer, aunque está la rúbrica del anterior semestre ahí en rúbricas, recuerden que siempre les pongo ahí en rúbricas las rúbricas de los semestres pasados, en este semestre pues no les va a servir, ya que pues el primer examen del anterior semestre sí era un ejercicio de predimensionamiento, entonces no les va a servir.
Pero ya les digo, más o menos es los ejercicios que han visto con los que, de los temas de carga que hemos visto, que están en el documento, ¿sí? Que están en el libro y estudien eso. No es nada más complejo que eso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar la parte de viento y déjenme, lo voy a proyectar. Yo sé que de pronto a veces es cansón la proyección, pero digamos que en esta parte hay bastantes cosas que quiero mostrarles adicionales a lo que está en el libro, que son gráficos, entonces no es tan factible que me ponga a copiar todo eso en la tablet, sería algo dispendioso. ¿Listo? Entonces no sé si ahí miran correctamente, eso pues si la letra es suficiente, las diapositivas. Voy a quitar los comentarios para que, creo que es con esto, para que quede más grande. ¿Lo ven? Listo, bien? listo, perfecto. Sí, está perfecto. Ya, gracias. Entonces, vamos a partir, hablando de las cargas de viento, diciendo que en el contexto general, las cargas de viento van a variar en función del código que ustedes utilicen para su cálculo. ¿Listo? Y eso tiene un problema, por ejemplo, porque a diferencia de las cargas muertas o permanentes que hemos visto de pronto, ¿sí? En donde son dependiendo del material y realmente el hormigón aquí o en Colombia o en Estados Unidos o en la China, pues va a tener más o menos el mismo peso, el asfalto más o menos los mismos valores. La carga de viento sí supone una variación en función del código. Claro que hay que recordar que la variación no es tanto en que, por ejemplo, a ustedes les dé valores distintos, ¿sí? Para una misma velocidad del viento, sino que el procedimiento de cálculo a veces varía en la metodología, en las ecuaciones. ¿Listo? Entonces, esa parte hay que entenderlo. Ustedes que se van a ir a trabajar por allá, ojalá a Aruba y que pasen bien por allá, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta. Entonces, siempre nosotros vamos a regirnos, recuerden que en cargas, lo primero que en donde estemos, que vayamos a diseñar, pues nuestro propósito es revisar el código y mirar qué exige. La mayoría están basados en el código del ACI o en el código del ASCE, que es el código de los Estados Unidos, pero pues si se van a Oriente, por allá en esa parte, ya tienen sus propios códigos y hay que chequearlo. ¿Listo? Entonces, teniendo el contexto de que estamos aquí en Ecuador y que nos regimos mucho a lo que dice la Academia Norteamericana, pues la carga de viento se calcula con ecuaciones que parten de las ecuaciones de flujo de Bernoulli, ¿recuerdan? Las ecuaciones que vieron en hidráulica, ¿sí? Entonces, el viento es una carga, es un fluido, y prácticamente las mismas ecuaciones que ustedes utilizaron en hidráulica con Sixto, seguramente, o con Frank, bueno, no sé con quién tomaron, pues vamos a verlas aquí, ¿listo? Entonces, aquí hay algunas cosas importantes que hay que recalcar, y es que el viento, primero que todo, puede llegar a ser tan importante que pueda ser más importante en algunos puentes muy largos, como los atirantados y los colgantes, puede llegar a ser más importante incluso que la fuerza sísmica como tal, ¿sí? Supremamente importante. Y pues ya hemos hablado del puente de Tacoma y algunos que se han caído por este efecto. ¿Listo? En el código, en cuanto al código, lo que nosotros vamos a hacer o vamos a determinar es una velocidad de viento que el código la establece como por norma. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a decir que el código establece, ¿sí? Las ecuaciones que nos da el código y los coeficientes establecen la velocidad del viento con la que fueron controladas a una velocidad de 160 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, ¿eso es bastante o es poco esa velocidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creerían? ¿Mm? Es bastante esa velocidad, creo. Sí, bastante. ¿Es bastante para el viento? Entonces, digamos que hay ciertas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, los vientos
huracanados que tienen los Estados Unidos, por ejemplo, ¿han escuchado qué magnitud pueden llegar? Como Creo que es 400. de la magnitud 5. 5. Ahí sí me jodiste. Esa sí es una... Como 400 kilómetros, 300 kilómetros por hora. 300 kilómetros por hora. 250. Hasta 400. Digamos que depende de los sitios, ¿no? Entonces, vamos a decir que en ciertas zonas, por ejemplo en España, ellos consideran que los vientos huracanados pueden ser más o menos mayores a 120 kilómetros por hora, ¿no? No sé si alguien tiene por ahí en el internet y me ayuda a buscar los vientos huracanados en Estados Unidos. ¿Cuánto será lo que alcanza? Fíjense que la categoría 5, que es la más intensa, dice que los vientos son mayores a 250 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces, estamos hablando más o menos de que en una escala, un viento de huracán puede alcanzar los 250 kilómetros por hora según la categoría 5 de los Estados Unidos. Y aquí vamos a decir que la velocidad de viento que se considera, pues son 160 kilómetros por hora, ¿sí? Que es, de alguna forma, bastante. Ahora la pregunta es, bueno, ¿yo de dónde saco la velocidad del viento? ¿Sí? Entonces, en países de pronto un poco más afectados por este problema, como Estados Unidos, digamos, Japón, por ejemplo, o países de pronto que tienen problemas de huracanes, pues ellos tienen en muchos sitios medidores de cambios de presión, de vientos, etcétera, ¿sí? Muy precisos para generar sistemas de alerta temprana. Cuando ya empiezan a mirar un incremento en la velocidad del tiempo, del viento, junto con cambios de la presión atmosférica y cosas así, pues ya empiezan a hacer señales de que va a haber huracanes, ¿no? Entonces, eso sirve para estos países para generar este tipo de prevenciones, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, nosotros aquí en Ecuador hay una institución que se encarga de regularizar, o mejor dicho, de medir estas velocidades. ¿Quién sabe el nombre de esta entidad? Que tiene que ver con todo lo ambiental, lluvias y toda esa parte. El INAMI. El INAMI, perfecto, ¿no? Entonces, en puentes, generalmente el problema es que aunque el INAMI es la entidad encargada de monitorear esto, pues lo monitorea en zonas, pues, que son de interés. Por ejemplo, pues, una ciudad, las ciudades principales, cosas, por ejemplo, el Cotopaxi seguramente debe tener monitoreo, aparte de sísmico, de temperatura y viento, ¿sí? Pero, por ejemplo, los puentes, por lo general, no es que pasan o no se ubican, la mayoría que están en puentes sobre carretera, pues no están en puntos que son de interés poblacional. Y entonces, igual que los estudios sísmicos, se necesitan para este tipo de estructuras estudios completamente específicos, en donde pues se contrata un consultor y se hacen estudios acerca de. ¿Listo? Estas velocidades que nosotros vamos a ver acá, ¿sí? Del viento, me producen o se calculan mediante lo que sería la velocidad base de diseño, que vamos a llamar en las ecuaciones B sub B, ¿sí? Que es, ya dijimos, 160 kilómetros por hora, y la presión base de diseño, ¿sí? Entonces, esos son los dos parámetros que yo necesito para calcular la presión de diseño, que es la que yo voy a aplicar. Entonces, ya se pueden dar cuenta que la fuerza de viento, a diferencia de la de sismo, realmente no es una fuerza, sino es una presión, ¿sí? Es una presión la que calculamos. Y, muy importante, es entender que la presión del viento se genera como una reacción perpendicular a la superficie de la estructura que está golpeando, ¿sí? Entonces, si yo tengo una ventana vertical,
pues la fuerza va a ser totalmente horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo tengo, por ejemplo, un techo inclinado con un ángulo, ¿sí? La presión del viento va a ser perpendicular al plano del techo. Siempre perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí? Entonces, la presión va a depender de cómo es la superficie que golpea. En el puente, pues vamos a tener varias superficies. ¿Qué superficies se les viene a la mente que golpea el viento cuando estamos hablando de un puente que estamos analizando? ¿Qué superficies debería golpear? La subestructura. El tablero. Los laterales del tablero. El tablero, Columnas. ¿sí? El gálibo. La parte lateral de la superestructura. ¿Qué más? El gálibo puede ser. Las columnas. El gálibo, recuerda que es una distancia vacía, ¿no? Entonces, el gálibo no es una superficie, ¿sí? ¿Qué Ok. más? ¿Alguien está diciendo otra cosa? Las columnas, lo de la subestructura. Las columnas de la subestructura, ajá, y básicamente eso serían, ¿no? Entonces, el viento golpea las barreras, golpea la superestructura en el lado lateral, golpea la superestructura en la parte donde están circulando los vehículos. Por ahí pasa viento, ¿sí? Y golpea las columnas, pero falta algo más que golpea el viento y que puede llegar a ser importante en puentes largos. Hay otras superficies que golpean el viento. Cables. ¿Ah? Pueden ser los cables. Los cables, sí, claro, cuando son puentes colgantes, pero hay otra. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad, de pronto los que son motociclistas más o los que les gustan las bicicletas, de pasar cerca, pues no tan cerca que sea peligroso, pero cerca de un vehículo a velocidad o de un camión. Ah, ¿Sí? eso. Los vehículos. La succión. ¿Han visto? Sí, eso. ¿Qué sienten? Por ejemplo, en bicicleta siente uno una presión que lo empuja, ¿no? Y es peligroso, de verdad. En moto, dependiendo de la moto, digamos que hay, por ejemplo, las motos más pequeñas, como no son preparadas aerodinámicamente para el viento, sí sienten lo mismo que las bicicletas. Los carros también sienten. Los carros pequeños, no sé si de pronto han pasado que ha pasado un camión a velocidad cerca de su carro. Pues bueno, si tienen un carro pequeño y también se siente el empujón lateral, ¿no? Entonces, lo que sucede es que ahorita, digamos, los carros pequeños y los camiones que tienen un contenedor atrás que tiene 25 metros de largo, bueno, a ver, ya estoy exagerando. Bueno, que es largo, no tengo en la mente cuánto es de largo un camión, pero dijimos que eran 28 pies. ¿Cuánto dijimos que eran 28 pies? Como 9 metros, 10 metros, algo así. 8.5. Ya, 8.5. El más pequeño, y hay más grandes, ¿sí? Esa estructura empieza también a soportar viento, y yo debo calcular, porque dependiendo de la fuerza, recuerden que esas estructuras pues tienen una gran pared lateral que soporta carga y está a una altura del nivel de la superestructura que es más o menos 1,80. ¿Listo? 1,50. ¿Listo? Entonces, estas ecuaciones que nosotros tenemos aquí, fíjense que tiene variables, ¿sí? Entonces, la proyección de la velocidad de diseño V sub V, ya sabemos, es 160 kilómetros por hora. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer una corrección si nuestro puente no está a la altura en la cual ellos calcularon esta expresión. ¿Listo? Entonces, si yo identifico que mi puente, ¿sí?, está a una altura menor o mayor, realmente mayor, de 10 metros, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que yo voy a tener que calcular la velocidad para esa altura nueva que yo tengo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con esta ecuación de aquí abajo? Yo voy a tener que calcular lo que sería una relación en función de una altura, z sub o,
con una velocidad base de 160 kilómetros por hora por la velocidad que yo tengo en mi sitio, ¿sí? A una altura de 10 metros, ¿sí? Y teniendo en cuenta la altura Z a donde está mi estructura, que es mayor a 10 metros. ¿Listo? Entonces yo hago aquí una modificación y con esa modificación ya tengo este parámetro B de Z con el que entro a Don Juan a Carlos, dime. la Z sub 0, ¿qué era? Ya les voy a mostrar cuál es este parámetro BZ0 y B10, hagan de cuenta que son coeficientes. ¿Listo? Entonces, Ok. aquí, este valor, fíjense que con este valor yo ya tengo todo. Yo ya puedo calcular la presión del viento de diseño, ¿sí? Con el valor de B de Z y B sub B. Y me falta, lo único que me falta es este parámetro que es P sub B, que es la presión base de diseño. Entonces el Ashton, para todos estos factores, me da unas tablitas. Entonces este factor Z0 y B10, pues nosotros lo vamos a sacar aquí, y B0 lo sacamos aquí de esta tablita, ¿no? Entonces tengo Z0, si es un puente que está en un aire libre, por ejemplo, ¿sí o no? En una zona muy abierta en el campo. ¿Listo? Entonces yo tengo un Z0 de 0.23. En cambio, si el puente está en una ciudad con edificios no muy altos, ¿sí? Pues mi Z va a ser de 3.28. O si yo tengo en una ciudad, por ejemplo, en el centro de Quito, en donde los edificios están bastante altos y bloquean bastante el viento, pues tengo 8.20. Y así voy cambiando lo que serían los parámetros. ¿Listo? Entonces, con esta expresión, prácticamente ya tendríamos lo que necesitaríamos para calcular la fuerza de viento. Esta fuerza que dice B10, esta velocidad B10, ¿sí? Esa nos la da el INAMI, ¿sí? Entonces recuerden que hablábamos al inicio de que el INAMI es la entidad que se encarga de monitorear el viento en Ecuador. Entonces, ese B10 es la velocidad del viento a una altura de 10 metros sobre el nivel del suelo en medida en el punto en donde va a estar construido el puente. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que sale del cálculo o del estudio de consultoría que se utiliza para el puente. ¿Puedes repetir esa parte, por favor, del B10? Claro, el B10 es la velocidad del viento a 10 metros de altura sobre el nivel del terreno, ¿sí? En el punto en donde se va a construir el puente. ¿Listo? Y eso, pues, es lo que nos da el INAMI o el estudio de viento del sitio de la obra. Juan Carlos, ¿Listo? pero es desde el terreno de donde va a estar el puente, o sea, como que en las entradas o en las columnas abajo, si es que es una quebrada. Si es una quebrada en la columna, porque el problema es que si es una quebrada, el viento entra por el cañón, ¿sí? Y sobre el nivel del terreno se hace turbulencia. Ok. Ajá. Entonces, bueno, eso igual lo da el estudio de viento para lo que es el puente. ¿Listo? Ya. Entonces, aquí Una tenemos estas... pregunta, Juan Carlos, disculpa. Dime. La velocidad base siempre va a ser 100. 160. Porque en la tabla dice como que las P sub Bs para B de 100, entonces no hay como que más tablas para otras Bs o algo así. A ver, en la tabla dice que... Dice 100 la... millas por hora. Es que esto Ajá. está en millas por hora, pero eso equivale a 160 kilómetros por hora. Lo que pasa es que la ecuación fue programada considerando una velocidad de 100. Y lo que estamos haciendo aquí es corregir si la velocidad no es 100 millas por hora. Entonces, este es un factor de corrección para modificar la ecuación. ¿Ya? No es nada más. ¿Listo? Y listo. Entonces, básicamente esa es
el cálculo de la presión. Entonces, una vez que yo tengo la presión de diseño en mi puente, fíjense que la presión de diseño va a variar en función de Z, donde Z es la altura por encima de 10 metros en mi estructura. Entonces, imagínense que las columnas tengan 15 metros en mi puente. Entonces, hasta una altura de 10, ¿sí? Voy a tener la misma presión, pero a medida que yo voy subiendo hasta los 15 metros, este valor de Z va a ser mayor de 10 y va a cambiar esta velocidad de diseño y cambia la presión, ¿sí? ¿Se entiende? Y como la presión, o mejor dicho, este parámetro está elevado al cuadrado, prácticamente lo que me dice es que en función de cómo varíe, aunque la ecuación de la velocidad varía en función al logaritmo, pues aquí vuelve a cambiar y se vuelve una función pues que es parabólica exponencial, ¿sí? Una Entonces, pregunta, Juan Carlos. Dime. Disculpe que te interrumpa. El Z es la altura del puente, ¿verdad? La altura, no. O sea, digamos que es la altura del elemento que tú estás analizando. O sea, si tú estás analizando el puente, pero estás analizando la columna, entonces es la altura al punto en donde tú vas a aplicar la presión. Y la presión es variable. Entonces, hasta 10 metros de altura, la presión se toma el valor Z como una función constante. Y por ahí, más allá de los 10 metros, pues empieza a cambiar esta ecuación. Y ya, y punto. ¿Sí? Gracias. Listo. Entonces, para mirar un poco cuál es el efecto de la distribución del viento, pues lo que va a pasar es que el viento, hasta una cierta altura, se va a considerar constante y después de una altura que ya dijimos que son 10 metros, pues va a empezar a incrementarse con un flujo de viento que no sigue una distribución lineal. El viento no es lineal, es más bien una función parabólica. ¿Listo? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que también entender es que el viento tiene dos fenómenos, ¿sí? Entonces, uno de los dos fenómenos es en el momento en que el viento golpea directamente, como se está viendo aquí en la casita, el viento golpea directamente la estructura. Entonces, en este caso, el golpe directo de la estructura hace de que sea una fuerza directamente aplicada. Sin embargo, al transitar el viento alrededor de la estructura y pasar la estructura, hay ciertos elementos que empiezan a tener velocidades mayores de viento por encima de la estructura que justamente en la estructura, ¿sí? Entonces, ustedes recordarán en su principio de física, o bueno, a mí me lo dieron en física, seguramente ustedes lo vieron en hidráulica, cuando yo tengo dos flujos que están conectados por algún canal, ¿sí? Si hay un flujo que es más rápido, ¿sí? Empieza a irse del de menor velocidad al de mayor velocidad el flujo. ¿Recuerdan eso? ¿Lo vieron en alguna vez en física? A mí me lo dieron en física, no sé si en hidráulica les hablaron de eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros comúnmente hablamos de o conocemos como succión, ¿sí? Eso es la succión o lo que los aviones utilizan para poder mantenerse en el aire. Hacen que la velocidad del viento por encima del ala sea mucho más rápida que por debajo del ala y eso empuja el ala hacia arriba. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado y para esto nosotros vamos a decir que en inglés la fuerza del viento que golpea directamente la estructura se llama windward pressure, ¿ya? Y la fuerza del viento que produce succión, que se produce porque el viento pasó a través de la estructura, se llama leeward pressure. ¿Listo? Entonces, va a depender de cómo yo estoy analizando el viento, si el viento empuja o, mejor dicho, jala la estructura. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros vamos a tener en esta parte, pues también unos mínimos. Fíjense que aquí me da unas presiones de diseño con esta ecuación. Sin embargo, si el viento llega a ser menor
a unos valores mínimos que están establecidos en estos valores, pues yo tengo que utilizar, igual que con la cuantía mínima, pues el valor mínimo de la presión del viento. ¿Listo? Entonces, para estructuras tipo armaduras, arcos y vigas y viguetas de los puentes que son de este estilo, la presión de inward, ya saben, la que golpea directamente del viento, no puede ser menor a 4.4 kilonewtons por metro. ¿Listo? Eso sería el valor en esos Carlos, elementos. perdón. Dime. Eso de windward y leeward es lo que en el libro estaba lo de barlovento y sotavento, ¿verdad? Sí, tal cual. Barlovento, escriban ahí. Yo de aquí también lo voy a escribir. Esto es, windward es barlovento. Barlovento. Y leeward es sotavento. Listo, muy bien. ¿Listo? Y básicamente tengo que chequear que la presión sobre mis elementos no sea menor a estos valores. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos también? En la parte de ya puntualmente en mi estructura, pues habíamos identificado ciertos puntos en donde yo voy a tener fuerzas de viento, ¿sí o no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, las fuerzas que son verticales y las fuerzas que son horizontales. ¿Listo? La fuerza vertical es muy sencilla. Básicamente dice que el tablero, imagínense que yo tengo el viento circulando por aquí, ¿sí? A través de la superestructura. Obviamente el viento, pues, ataca en un ángulo horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a... Déjenme, me conecto con la tablet, por favor. Puentes. ¿Listo? Entonces, yo tengo mi fuerza del viento. Pau, tienes la mano levantada. Sí, ¿Tienes? pero ya está respondido a lo que iba a preguntar. Ah, bueno, listo. Entonces, Gracias. imagínense que yo tengo la fuerza, la presión del viento que está actuando por esta zona. ¿Listo? Resulta que siempre en un puente hay barreras. Y en el momento en que las barreras sean sólidas, ¿sí? Lo que va a pasar es que la estructura va a generar un flujo de viento por esta zona, por encima del tablero, ¿sí? Entonces, aquí pasa lo que nosotros estábamos hablando hace un momento. Entre o muy pegado al pavimento, va a existir un viento que está prácticamente el aire que está a una velocidad bastante baja. Mientras que por encima de la estructura va a existir el viento que pasa a una mayor velocidad. Entonces, eso produce, por el efecto hidráulico de fluidos, pues produce una succión de toda la superficie del tablero. Como el tablero es grande, pues eso puede llegar a ser bastante importante. Generalmente, si el viento ataca de derecha a izquierda, como lo dibujé acá, pues la zona más afectada en esto va a ser el extremo opuesto a donde ataca el viento. ¿Listo? Entonces, para el cálculo de esta fuerza, que es la fuerza vertical, ¿sí? Lo que vamos a hacer es calcular el ancho de todo el puente, de extremo a extremo, incluido barreras, todo el ancho de la estructura, y lo multiplicamos por este factor de 0.02 kips por pie cuadrado. ¿Listo? Entonces, si yo multiplico una presión por un ancho, eso me va a dar una carga longitudinal distribuida, ¿no es verdad? Esa carga longitudinal es la que está aquí representada en el gráfico, que tiene un carácter hacia arriba de succión y que va a estar ubicada exactamente a un cuarto del ancho del puente. Entonces, esta carga de aquí va a estar ubicada a un cuarto del ancho del puente y va a ser total a lo largo de todo lo que es la superestructura del puente. ¿Listo? Y ya, entonces ven, es bastante fácil. Este valor es siempre el mismo. Y no hay nada más que decir acerca de eso.
Lo único que hay que considerar es que esta fuerza, ¿sí?, no gobierna el diseño de la superestructura. Es tan pequeña que realmente la fuerza de los vehículos hace peores efectos que la fuerza de viento. Sin embargo, la fuerza de viento vertical se utiliza para lo que es el diseño de la subestructura del puente, ¿sí? Y eso tenemos que considerarlo, pues, y lo vamos a considerar cuando hagamos el diseño de la subestructura. ¿Listo? Ahora, esa es la fuerza vertical. La fuerza horizontal, en cambio, es un poco más compleja, porque la fuerza horizontal va a ser o va a depender de, va a ser la que más golpee directamente el puente debido a su inclinación. ¿Listo? Aquí lo que nosotros vamos a decir es que siempre la fuerza de viento va a depender de la distancia del elemento medido desde el nivel del terreno hasta el punto en donde yo estoy analizando el viento. Entonces, lo que decía Moisés, ¿en dónde yo calculo? Pues bueno, va a depender de dónde tú estás calculando el elemento y en qué parte del puente está y a qué altura está sobre el nivel del terreno. ¿Listo? Hay otra cosa, igual que el sismo, nosotros vamos a necesitar variar el ángulo con la que pega el viento, porque nosotros no sabemos cómo llega el viento a la estructura. En puentes que son que están metidos en cañones, es más fácil, porque uno sabe que el viento golpea sobre la dirección del cañón, ¿sí? Pero en puentes que están por encima, eso ya es un estudio que se encargan, los que se encargan de hacer el estudio de viento. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros tenemos de nuevo es unos anchos mínimos. Entonces, los anchos mínimos van a ser según estos criterios. Para puentes que tengan vigas con luces menores a 38 metros y que estén a una altura menor a 9, pues va a ser una fuerza mínima de presión de 0.05 kips por pie, yo no sé por qué se remarcó tanto, o 0.012 kips por pie longitudinalmente o transversalmente. Entonces, aquí lo importante es, ¿qué es el sentido longitudinal y qué es el sentido transversal? Eso ya lo hablamos al inicio. Longitudinal, la fuerza de viento que va paralelo a la longitud del puente, y transversal, pues, perpendicular a esta dirección. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a empezar a mirar los elementos y un esquema de cómo se aplica la fuerza de viento. ¿Listo? Entonces, el viento, ¿sí?, nosotros lo vamos a aplicar con un ángulo, ¿sí?, que está representado como este vector de viento. ¿Listo? Ese vector de viento yo lo tengo que ir variando entre 0 y 60 grados. Entonces, fíjense que al igual que la carga viva, la carga de viento es muy variable. Por cada una de estas yo tengo un estado de carga y eso empieza a complicar el sistema. ¿Listo? Ahora, ese vector de fuerza, ¿sí?, ese vector de fuerza yo lo voy a descomponer en dos vectores adicionales. El primer vector es el vector que dijimos que es la fuerza lateral o transversal. En el libro creo que le llaman transversal, si mal no estoy. A ver, voy a revisar. Me parece que sí, pero... déjenme mirar. Pin, pin, pin. Cargas lateral. Ah, no, lateral le llaman también. ¿Listo? Y yo voy a tener aquí una carga longitudinal. Sin embargo, ¿sí?, la resultante de esta carga lateral y de esta carga transversal, ¿sí?, perdón, lateral y longitudinal, ahí estoy embarrándola, longitudinal y transversal, la resultante debe ser la fuerza de la presión del viento, ni más ni menos. No quiere decir que yo voy a duplicar la fuerza, solamente voy a descomponerla, ¿se entiende? Y mínimo va a tener un valor que está especificado en estos que acabamos de revisar. Y ya, y no es nada más.
Entonces, aquí yo tengo que empezar a hacer variaciones en este tipo de elementos y ir aplicando fuerzas o distribuidas sobre las superficies o transversales de la superficie. ¿Listo? Otro elemento que tengo que considerar también es lo que son la fuerza horizontal, pero sobre los estribos. Ya se han dado cuenta, pues, de que hay puentes en donde los estribos quedan bastante expuestos. Generalmente en puentes que están sobre carreteras. Nosotros podemos ver tranquilamente el viento sobre los estribos. Entonces, esta fuerza para los estribos, nosotros lo único que vamos a utilizar son la fuerza que es lateral al estribo. La longitudinal no la utilizamos o no la estimamos debido a que en el sentido longitudinal, que sería una fuerza así, pues el estribo es un muro supremamente rígido cuya rigidez hace que sea prácticamente inútil estimar las fuerzas porque no va a moverse por ese sentido. ¿Listo? Entonces, para estribos solamente calculamos la fuerza transversal que se aplica en el estribo. ¿Listo? En lo que son pilas y columnas, yo también tengo que dividir en dos tipos de fuerza. La fuerza que es lateral o transversal. Pero en columnas y en las vigas que están en el extremo de las columnas, que se llaman vigas cabezales, este elemento de acá, ¿sí? Yo voy a descomponer la fuerza igual en una que es perpendicular a la superficie y una que es lateral a la estructura, como se muestra aquí en el gráfico. ¿Listo? Sin embargo, nuevamente, estas dos sumadas representan estos dos vectores, ¿sí? Y su resultante no debe ser más grande que la fuerza de viento calculada con la expresión que vimos al inicio. ¿Listo? Entonces, no se duplica, no pasa nada, etc. Sin embargo, en columnas, yo voy a considerar lo siguiente. En columnas, la resultante al menos debe producir una presión del viento de 0.04 kips por pie cuadrado. En columnas, este es el límite mínimo. ¿Listo? Y básicamente eso. ¿Listo? Ahora, también tenemos el problema de lo que es la carga sobre los vehículos, ¿sí o no? Entonces, hablando un poco acerca de la carga sobre los vehículos, digamos que el efecto va a estar determinado en función de vehículos grandes, ¿no? Que tengan grande superficie que golpee el viento en una ráfaga de viento. ¿Listo? Entonces, se va a estimar como una carga que ya está definida. La carga es 0.1 kips por pie. Por cierto, yo aquí tengo recortes de un libro estadounidense. Por lo tanto, los valores están en kips por pie. Sin embargo, en el libro que yo les di, están en kilogramos fuerza por metro. Y va a ser, si ustedes lo convierten, es lo mismo. ¿Sí? No se preocupen. Ahí pueden hacer la prueba y me avisan. Pero yo he revisado todas y me han salido que es lo mismo. ¿Listo? Ahora, ¿esa fuerza cómo se aplica? Pues igual, con sentido lógico, si yo tengo el viento actuando de derecha a izquierda, ¿sí? Pues yo voy a aplicar como un vector de una carga distribuida con esta magnitud que está ubicada en el centro de gravedad de nuestro vehículo, que ya hemos establecido que son 6 pies, o que es más o menos 1.83 metros de alto. ¿Listo? Y ese valor siempre va a ser el mismo. No sé, ya es fácil. 6 pies. Punto. Fácil. ¿Listo? Y ya. ¿Preguntas? Sí, sí. Dime, Moisés, cuéntame. Esa carga sobre el vehículo, o sea, no se transfiere al puente por fricción en las llantas. Sí. Entonces no deberían ser como que fuerzas puntuales o resultantes en las llantas. Sí. Verás, lo que pasa es que en teoría, o sea, el fenómeno físico es que el viento produce
un empuje lateral al vehículo y se transfiere como una fuerza de fricción en las llantas. Estamos en lo cierto. Sin embargo, la forma de modelar que ha establecido el AASHTO, ¿sí? Para esta carga es una carga distribuida ubicada a 6 pies. Entonces, el fenómeno físico sí es por fricción, pero como el AASHTO nos dice que modelemos, es mediante esta forma. ¿Listo? Pero en la modelación me imagino que se considera que está como que pegado perfectamente al puente o algo así. No, lo que pasa es que, como les decía, esta fuerza del viento, la fuerza del viento no es algo que se utilice para el diseño de la superestructura, pero sí para la columna. Entonces, si yo tengo una columna y supongamos que yo tengo aquí una losa, ¿sí? Entonces, yo voy a tener aquí una fuerza, viéndola lateralmente, esto es una fuerza de 0.1 kips por pie y que se mete en el tablero a la estructura, ¿sí o no? Entonces, para mí, esta fuerza está transmitida a una altura de 6 pies y yo lo que tengo que considerar es el momento que produce esta fuerza respecto al punto de la base de la columna. ¿Me entiendes, Moisés? Sí, sí, sí. Y ya, y es básicamente eso. ¿Qué momento le produce a la columna o a la superestructura ese efecto de tener esa carga lateral? Entonces, fíjense que es poquita, ¿sí o no? 0.1 kips por pie es bien bajo, realmente. Pero cuando estamos hablando de columnas de 40 o 60 metros, pues esa carga poquita produce un momento fuerte en la base de la columna. Entonces, para la superestructura nosotros no vamos a hablar nada de viento porque realmente no rige el diseño. Las cargas de los vehículos son mucho más grandes. Sin embargo, para la subestructura sí vamos a hablar de su influencia. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí adicionales? Una pregunta, ¿esa carga de viento se aplicaría solo a los carriles que estén igual a 1/4 del ancho en un lado o todos los carriles, solo un carril? No. Esta carga es otro tipo de carga. O sea, aquí se habla de que es para los carriles que están circulando con vehículos, ¿no? Básicamente es eso, ¿sí? Igual usaríamos como que multiplicado por el número de carriles por el factor M. No, eso ya es otra cosa. El M solamente es por el efecto de la carga vehicular y la probabilidad que ocurran estos efectos, ¿no? Entonces ya lo vamos a ver en el ejemplo cuando lleguemos a esa parte. ¿Listo? Bueno. Ahora, yo les había pedido en la anterior clase que revisen un poco acerca de lo que es la fuerza sísmica y aquí nos vamos a desviar un poco de lo que dice el código, o mejor dicho, de lo que está en el libro, ¿sí? Entonces, en el libro, recuerden que aparece, como está basado en el AASHTO del 2014, pues está el procedimiento de los Estados Unidos para calcular el espectro de diseño de fuerzas sísmicas para ellos, ¿sí? Entonces, pero eso rige solamente para los Estados Unidos. En Ecuador, pues nosotros tenemos la NEC 15 y pues la NEC es la norma que nos rige la fuerza sísmica en Ecuador. ¿Listo? Entonces, primero vamos a dar un poco de interpretación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del sismo, ¿sí? Vamos a decir que en la actualidad, el sismo se cataloga o se clasifica en función de la energía que libera. ¿Listo? Entonces, aquí hay un gráfico que la verdad me gusta mucho porque nos especifica en un término de círculos de energía cuál es la diferencia entre un sismo de 7, un sismo de 8 y un sismo de 9. Recuerden que la escala es logarítmica, ¿sí? Cuando hablamos de sismos. Y, por ejemplo, este circulito rojo que yo tengo aquí marcado representa la energía liberada en el sismo de Chile que ocurrió recién, ¿sí? En el 2010. Y aquí están puestos en círculos la energía, la energía de los, creo que son de los 10 sismos más fuertes de la historia, ¿no? En relación.
Entonces, para que lo tengan en cuenta, por ejemplo, un sismo de 8 libera 31 veces más energía que un sismo de 7. Y eso es brutal, ¿no? Fíjense que nosotros tuvimos, cuando hubo lo de Pedernales, pues estaríamos como por acá, 7 puntos por acá, en un circulito más o menos como por esta zona, ¿sí? Sin embargo, se espera que en la costa nosotros podamos llegar a este tipo de magnitud de sismo de energía en la costa, porque estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. Así que los que vayan a trabajar en la costa, Moisés por ahí que está en Manta, si mal no recuerdo, a ponerle la ficha, a tratar de reforzar estructuras, porque donde nos llega a pasar el sismo de Chile en el 2010, de verdad que va a haber un problema. ¿Listo? Entonces, en la NEC, nosotros tenemos este gráfico del espectro, ¿sí o no? Y entonces, me imagino que todo el mundo ya recuerda que este gráfico es un espectro de aceleración, en donde aquí me dice cuántas veces la estructura, la masa de la estructura se acelera en términos de la gravedad, ¿sí? Entonces yo voy a tener aquí 0G, 1G, 2G, 3G, lo que sea, y quiere decir que si mi estructura pesa, no sé, 1 tonelada, debido al sismo va a soportar una fuerza de 1 tonelada por 10 o 1G o por 10 metros por segundo al cuadrado, y eso se transforma en fuerza. ¿Listo? Entonces, los parámetros que nosotros utilizamos en la NEC para hacer o construir este espectro, pues es este factor eta, este factor z, este factor F sub A, que me da la aceleración esperada en la meseta del espectro, y de ahí bajamos con una relación que es polinómica en función a estos parámetros del periodo en donde empieza a bajar la meseta del espectro y mi periodo en donde yo tengo el periodo de mi estructura. ¿Listo? Entonces, esta parte, ¿quién no ha visto un espectro de los que estamos aquí? Un espectro de aceleración. Levante la mano. Todo el mundo lo ha visto, seguramente. ¿Sí? Listo. Entonces, lo único que quisiera recordar es que este factor Z, que son cosas importantes, representa la aceleración en roca que yo espero en el sitio de la obra, ¿sí? Que nos lo da el NEC en este grafiquito con esta tabla. Entonces, nosotros esperamos 0.4, si mal no estoy aquí en Quito, somos una categoría 5 y esperamos una aceleración del terreno de 0.4 veces G. ¿Cuánto es 0.4 veces? 40% de la fuerza de gravedad. Más o menos 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí o no? 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Otra cosa que deben entender es, en nosotros, ¿sí? Prácticamente, si estuviéramos todas nuestras construcciones en roca, ¿sí? Pues nuestra aceleración sería 0.4 G y punto. No hay nada más que hacer. Sin embargo, las estructuras, igual que los puentes, pues están cimentadas por suelo, y el suelo cambia la aceleración que nosotros sentimos, ¿sí? Entonces, el efecto del suelo en la NEC se representa o se calcula con estos parámetros F sub A, F sub D y F sub S. ¿Listo? Que los podemos encontrar aquí en la tabla del NEC, en donde en función del tipo de suelo, si es un suelo muy competente, tipo roca, que es el tipo A, o un suelo muy malo, tipo relleno sanitario o tipo arcillas muy blandas, consolidables, que es el tipo F, yo voy a tener que entrar con mi categoría sísmica y voy a mirar estos factores. ¿Listo? Entonces, las tres tablitas funcionan de la misma manera, y teniendo estos tres factores, pues yo puedo construir mi espectro de diseño. Entonces, aquí lo que me gustaría que entiendan es lo siguiente. En puentes hay una complicación a diferencia
de lo que sucedía en edificios. Un edificio, por más grande que sea, espacialmente o geográficamente, no va a medir más de, ¿qué? Unos 200 metros. Y eso diciendo un centro comercial, ¿sí o no? En cambio, un puente, como vimos, ¿sí? Un puente puede llegar a tener 1,5 kilómetros y sus apoyos, que son más graves, pueden estar separados esa distancia, ¿sí? Entonces, el suelo entre pila y pila generalmente es distinto y por lo tanto yo debo tener diferentes espectros, ya que el espectro depende del suelo en donde está la estructura, ¿ya? Tengo esa primera complicación. Tengo otra complicación, ¿sí? Que es el análisis matricial. El análisis matricial que nosotros conocemos tradicionalmente supone que toda la estructura está soportando la misma aceleración del terreno, por lo mismo que decía antes, ¿sí o no? Sin embargo, en el momento en que yo tengo una columna con un sismo y otra columna con otro diferente, por el efecto de la amplificación del terreno, pues el problema matricial se complica. Por análisis estructural A sub E. ¿Listo? Entonces, esas cosas hay que considerarlas y, de hecho, el análisis de estructuras de puentes para grandes puentes que tengan esas distancias sale del alcance de un programa como SAP, como ETABS, y ya hay que hacer análisis mucho más especializados. ¿Listo? ¿Preguntas acerca de esta parte del sismo? Sí, lo que dijiste eso de diferentes sismos, puede ser que el apoyo de un puente esté en un lado de la quebrada que hay un tipo de suelo y en el otro lado de la quebrada que hay otro tipo de suelo. ¿A eso te referías? Digamos que cuando estamos hablando de quebradas, aunque sí es importante, no es que varíe mucho de un lado al otro de la quebrada. Las quebradas generalmente tienen por construcción, porque cómo se forman las quebradas, que es un depósito lacustre en donde el mismo tipo de sedimento se almacena en los dos lados, generalmente el tipo de suelo a un lado y al otro, aunque no es el mismo, es muy similar. Yo me refiero a, por ejemplo, los puentes que yo les mostraba de los puentes colgantes o atiratados, en donde se miraba que prácticamente una columna estaba apoyada acá y después de 3 kilómetros o de 2 kilómetros estaba la otra, ¿sí? Claro. Ese tipo de cosas son distintas. Además de que, por ejemplo, yo tenía puentes supremamente largos en donde el inicio del puente, que también soporta el estribo inicial, que también soporta sismo, pues quedaba a 3 kilómetros del estribo final, ¿sí? Entonces, me refiero es más que todo a ese tipo de puentes. Okay. Para los puentes normales, o sea, que nosotros miraríamos, por ejemplo, el que nos mostraste tú, que no lo han terminado, que prácticamente, geográficamente están en el mismo sitio, pues no hay tanta complicación. Yo estoy hablando más que todo para los colgantes y atirantados. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, ¿cómo funciona el espectro? Ahí es otro problema. Porque en general, el espectro funciona con el periodo estructural de nuestro puente, ¿sí? Entonces, nosotros debemos partir de que en nuestro SAP, en nuestro ETABS o en lo que nosotros vayamos a utilizar para el diseño, pues lo primero que tenemos que tener es un modelo en donde esté específicamente determinada la masa del edificio. Perdón, la masa, bueno, me saqué de edificios, pero pues me entienden que es el mismo concepto. La masa del puente, ¿sí? Entonces, la masa del puente está localizada en las columnas, en las vigas, en la superestructura, en todo. Y es bastante distribuida. Entonces, una cosa que yo tengo que considerar cuando yo hago mi modelo es que el modelo debe considerar que, a diferencia de una casa como esta, como la suya, pues las columnas en una casa normal pues son de 2 metros. Por lo tanto, decir que la masa de toda la columna está en la parte superior y en la parte inferior, a veces es una buena aproximación.
Pero en una columna que tiene 60 metros de alto o 40 metros de alto, hacer esa misma suposición no es verdad. Y dinámicamente, la columna, como tiene tanta masa distribuida, empieza a moverse durante un sismo como si fuera una culebrita, ¿sí? Ella misma tiene modos de vibración. Entonces, la modelación debe considerar la distribución espacial de la masa con mucho cuidado. ¿Listo? Otra cosa es la parte de la rigidez, ¿no? Entonces, nosotros debemos modelar la pregunta que me hacía Moisés la otra vez, que es modelar, si está bien modelar un puente con pórticos. Y entonces, ahí depende de cómo lo vas a construir. Si la losa va a estar totalmente, va a ser un solo elemento donde las conexiones van a ser totalmente rígidas, ¿sí? Entonces tú podrías, y de hecho lo vamos a hacer así, modelar la estructura para ciertos tipos de puentes, por cierto, tiene una limitación, como un pórtico. Pero si vas a hacer un puente cuyas losas van a estar simplemente apoyadas entre apoyos de columna y estribos, pues tendrías que liberar a tu pórtico en los extremos de las columnas de poder hacer o poder transmitir el momento y cosas por el estilo. Debes también modelar la rigidez de los puntos de contacto, por ejemplo, ¿sí? Y un poco de cosas pues que se deben considerar al momento de modelar. Entonces, en el momento en que ya tengamos la masa correctamente establecida y tengamos la rigidez correctamente establecida, pues tenemos un periodo y con este periodo pues entramos en nuestro espectro y medimos cuál es el porcentaje de la gravedad que le corresponde según nuestro sismo. ¿Listo? Pero ahí no acaba el problema. El problema continúa porque el problema es, ¿y ahora cómo distribuyo la fuerza sísmica al puente? ¿Sí? Entonces, en esta parte no vamos a entrar mucho más en detalle, ya que sería un capítulo, de hecho es un capítulo entero, la aplicación de cargas sísmicas en puente, pero vamos a dejarlo para posteriormente hablarlo en su correspondiente capítulo. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Quedó claro? Sí. Genial. ¿Tienen de pronto alguna pregunta adicional, algo que me quieran comentar? Sí, Juan Carlos, por si acaso, ¿nos podría subir estas diapositivas al dedo de L? O al menos a mí no me salen si es que están subidas. No estaban. Es que la verdad planeaba escribir, pero como se dan cuenta hay muchas tablas y muchas cosas, entonces no hubiera alcanzado. Entonces ya les subo estas diapositivas. Muchas He gracias. estado pensando en subirles las diapositivas del curso anterior, pero les tengo que advertir, las diapositivas de los anteriores semestres no están directamente relacionadas con el libro. Entonces sería como un material adicional que les voy a ir poniendo en función a lo que vamos a ir viendo como complementario. ¿Les parece? ¿Listo? Pero no tienen nada que ver con el libro. Vas a decir lo mismo, obviamente, pero pues no están esquematizadas igual que con el libro. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, para terminar la clase, quiero que por favor revisen lo de la carga hidráulica y esa parte, lastimosamente, lo estudian, ¿sí? Se encargan de estudiar esa parte de la carga hidráulica porque la próxima clase vamos a hablar acerca de ya lo que sería deformaciones superimpuestas y vamos a hablar un poco acerca de empujes del suelo. ¿Listo? Y ya, y básicamente eso sería. Entonces, hasta aquí queda la clase del examen. Entonces, fíjense que está fácil, no lo veo que se compliquen. Léanse el libro, léanse el material que les subí de los ejercicios, revisen los ejercicios, ¿sí? Y ya. ¿Y hay alguna indicación para el examen de, no sé, algún programa o algo? Un programa como, pues, No, o sea, aparte del CAM Scanner, que para escanear la hoja. ya, o sea, no hay ninguna indicación entonces, ¿verdad?
No, nada especial. Ya les voy a escribir, pero básicamente es un examen en línea. O sea que ya creo que todo el mundo ha tenido conmigo un examen en línea. Van a tener... No, yo no he tenido, por eso pregunto. Ah, no. Ah, bueno, entonces ya les Todavía no. subo las instrucciones. Pero básicamente tú conoces Cam Scanner, la aplicación para escanear. Ah, claro, sí, eso sí, para escanear, sí. Ya, entonces el examen dura lo que dura la clase. Se arranca en D2L. A la hora del examen les va a aparecer el examen con el enunciado, a cada uno diferente, cambiando algunas cosas. Y pues lo van a resolver en una hojita y al final van a tener, la clase se acaba ahorita a las 11:20, ¿sí? Después de las 11:20 yo les voy a dar 15 minutos adicionales para que suban y escaneen su examen y lo suban. Entonces, si lo pueden escanear antes, mucho mejor. Pero eso ya es un tiempo solamente para escanear, no es un tiempo para completar el examen. ¿Por qué? Porque pues después de los 15 minutos, que es un tiempo prudencial, yo me he tomado escaneando 2 hojas de exámenes, me he tomado 5 minutos, subiéndolas y escaneándolas. Entonces, pues prácticamente 3 veces más es suficiente tiempo. No recibo a nadie más si no lo suben en ese tiempo. ¿Listo? Entonces, sí, básicamente... Eso, no es nada grave. ¿Listo? Ya. ¿Listo? Entonces, Otra pregunta. ¿Carga hidráulica también va en el examen? sí, lo que esté en el libro de la carga hidráulica. Ok, gracias. Se van a dar cuenta que la carga hidráulica realmente es muy parecido a la fuerza de viento y lo único que establece es una presión que se calcula con una ecuacioncita. Y no es nada más grave que eso, ¿sí? Listo. Entonces, no se olviden de tomar este tiempo para pegarse la leidita de carga hidráulica, aunque creo que ya lo leyeron, ¿no? Lo de carga hidráulica ya lo leyeron. Si tienen alguna pregunta acerca de carga hidráulica, pues los espero el viernes, ¿sí? El viernes o el lunes, antes del examen, en horario de oficina. ¿Listo? Moisés, tengo un problema porque ahorita tengo clase. A la 1 tengo reunión con Fabricio, termino la reunión con Fabricio y prácticamente voy a almorzar, porque obviamente no he almorzado. Y después de almuerzo, si quieres me escribes, tú tienes mi WhatsApp, creo. Sí. Estoy casi seguro. Me escribes y conversamos. ¿Dale? Ya, mejor te mando un mail explicando, es corto. Ah, ya, listo. No te preocupes. Ya, Juan Carlos, gracias. Bueno, que tengan buena tarde, chicos, y cuídense mucho. Gracias, Juan Carlos. Gracias, chao, Juan Carlos. Chao, Juan Carlos. Mejores. Gracias, Juanco.